Tú eres Cristo. Son herencia de Jehová, pero tú tienes que cuidar. Tú tienes que cuidarlo y tienes que proclamarlo. Y a un hijo tú lo proclamas, amado hermano, no cuando llega esta cárcel. Tú tienes que informarlo y tienes que corregirlo cuando ya se crece. Cuando él está en el vientre de mamá, desde aquí, en ese momento, se empieza a proclamar Dios. Cristo vive. Ya que Dios, desde cuando está en el vientre de mamá, ahí usted empieza a programarse. De ahí la empieza a programar. Cristo vive. Y te lo voy a enseñar con textos bíblicos. La palabra, amado hermano, dice que en el Salmo 139, en el versículo 13, aunque sea embrión, amado hermano, él ya sabe, tiene capacidad para discernir, para oír, para saber, amado hermano, quién le habla, cómo le habla, qué le dice, qué habla de él. Gloria al nombre de Dios. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Aleluya. Y verá más allá adelante en el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Quién fue que lo dijo? ¿David es grande? No, dice mi embrión que vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. El diccionario, amado hermano, dice que un feto es un ser, es una criatura. ¿Es de Dios? Es un ser, una criatura. Es un ser, es un embrión. Es un embrión. Es un embrión. Este es el momento, amado hermano, cuando el embrión, cuando el óvulo es fecundado por uno de los millones de espermatozoides, entonces ya hay vida. Ya hay vida de parte de Dios. Es un ser, criatura. Aún el diccionario secular, amado hermano, que no tiene nada que ver con la religión ni con Dios, el diccionario secular dice que es un ser. Eso es un ser, es una criatura. El diccionario dice que embrión es un inicio, es un origen, es una causa, es un peso, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Así, amado hermano, aunque la ciencia diga lo contrario, aunque la gente y el gobierno y los políticos digan lo contrario, aunque digan que no hay vida, amado hermano, Dios dice que hay vida. Dios dice que hay vida. Aunque hagan clínicas contra el aborto, amado hermano, para que metan a tantas mujeres que vayan a abortar, es asesinar a sus hijos. Asesinar a los niños. Podemos espantarnos de todo lo que está pasando aquí en la ciudad y en el mundo entero. Como el mundo entero está bajo el maligno. Es verdad, está bajo la influencia del diablo. Por eso no hay piedad, es pura crueldad lo que hay afuera. Los asesinatos con burla. Lo que está pasando, los decapitamientos, desmembramientos, es lo que está pasando en la ciudad. Y mucha gente se espanta y se asusta. Pero amado hermano, esa gente está mal programada también. ¿Cómo aceptan los abortos? ¿Cómo están? Ellos aceptan todo lo pecaminoso y lo sucio. Es peor todavía porque eres una criatura que está siendo asesinada, desmembrada, poco a poco. Está sintiendo adentro. Cristo vive. ¿Cómo estás programando tú? ¿Cómo vas a programar tus hijos? ¿Cómo lo vas a programar? Cristo vive. Aleluya. El Dios sabe. Él tiene vida. ¿Sabe que tú estás hablando de Él? ¿Sabe que lo deseas o no lo deseas? ¿Sabes que están hablando palabras de maldición contra él? Ahora pusieron una ley que si este todo este niño, tú lo puedes quitar, quítatelo, no hay problema. No hay problema. Porque va a tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida, ¿cuál vida? Tú no tienes vida. Yo le he dicho, si Dios quiere, te quita y te borra, te mata en un ratito. No es tu vida, le pertenece a Dios. Te gusta solamente, a la mujer la usa para que pueda traer a una nueva vida. Pero no es que dé la vida. Que da la vida es Dios. Gloria a Dios. Y él quisiera, vamos para afuera, vamos. Cristo vive. Gloria al nombre de Dios, hermano. ¿Cuál proyecto de vida? ¿Te va a echar a pasar mi vida? ¿Cuál vida tienes? Si no es nada tuyo, no es nada mío tampoco. Todo es de Dios, hermano. Sé que va a estar en su plenitud del mundo y los que en la vida. Él es el dueño de toda la vivienda y todo lo hábito del género humano. Que vas a vivir, que vas a morir, y Él no hay nadie que libre de su mano. Dios hace lo que Él quiera, más amado, porque Él es el dueño de todo. Es de todo, aún lo que tú no ves, lo que yo no veo. Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo lo que tú tengas y puedas dejar de tener, hermano, Él es el dueño de todo. Gloria a Dios. Aleluya. La ciencia está equivocada porque vive bajo la influencia del diablo.
¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? Juan 10:10, Jesús le quita la máscara al maligno y dice que el maligno vino a hurtar, matar y a destruir. ¿Cuántos pecados no están destruyendo? ¿Cuántos pecados no están destruyendo el enemigo? A él le conviene ver padres divorciados, los padres divorciados le conviene. Hasta de borrachos, de desobligados, le conviene. Este es un tierra fértil, este es un canto fértil. El padre adultero, esto le conviene a él. Esto le conviene a él. A esto le conviene a él. Cristo vive, hermano. ¿Por qué? Porque puede destruir todo lo que encuentre. Todo lo que venga a su paso. Cristo vive. A él le conviene todo esto en el hogar, destruirlo. Y no va a ir por tu hijo primero, va a ir por lo que está hacia el frente. Como una iglesia va a llegar sobre el pastor, no va a venir rápido por las ovejas. Cristo vive. Gloria al nombre de Dios, hermano. Aleluya. El mundo tiene un programa del maligno. Él tiene un programa del maligno. Cuando habla que el mundo entero estaba en maligno, no está diciendo que poquito, dice el mundo entero estaba en maligno. Primero de Juan 5:19. Pero aparte dice que nosotros sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben aquí que son de Dios? ¿Cuántos saben que son de Dios aquí? Den un aplauso fuerte a Dios. Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Porque la palabra que falta aquí se dice, sabemos que somos de Dios. Yo sé que soy de Dios. Yo sé que soy de Dios, el que es cerrado de Dios, el maligno no le toca. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, aleluya. Y el maligno, amado hermano, desde el principio, ha buscado destruir a la raza humana. Caín y Abel, amado hermano, eran hombres que, si usted pone atención a la lectura en Génesis 4, ¿qué hacen? Ellos eran trabajadores. Ellos eran trabajadores, que te voy a decir algo, hermano. Hay una gran lectura allí, debemos tener un gran discernimiento en esta lectura. Ellos eran trabajadores, no trabajaban, pero no dejaban de congregarse. Y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque llevaban ofrenda a Jehová. Llevaban ofrenda a Jehová. Esto quiere decir que ellos eran que se congregaban a pesar de que sus padres eran descuidados. ¿Por qué? Porque no dice allí que estaban que estaba Dan y estaba Eva. Porque si no hubieran evitado el asesinato. Todo padre que empieza a meter nuevos programas, su hijo tiene que venir con ellos al templo. Tú no puedes, amado hermano, si tienes niños chiquitos, tú no puedes venir y decir que le vas a meter nuevos programas. Tu hijo comienza desde pequeño. Aleluya. ¿Cristo dice? Yo nunca te voy a poner, yo me quedo en la casa y tú te vas a hacer. No te vas a quedar en la casa. Los traigo de la casa como se puede. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? Se puede porque no te vengo a traer algo más. Te traigo algo bueno. Algo bueno. ¿Cristo dice? Ellos se congregaban y trajeron ofrenda. Aquel fue celoso por la ofrenda de Abel y terminó asesinando a su hermano. ¿Pero por qué se congregaban y ellos que estaban descuidados? Tenían mucho que hacer. Él no tenía mucho que hacer, que no podía ir a estar con sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Allá en la historia de Sodoma y Gomorra, tampoco encontraron a la mujer. Estaba este hombre Lot con sus dos hijas. Y los futuros yernos que se perdieron allá, que están ahorita en el infierno, por la palabra. Allá no estaba, si usted pone atención a la lectura, ya no estaba. Qué diferencia cuando Dios llega en la casa de Abraham. La casa de Abraham estaba sana, a empezar a hacerte comer. Pero cuando llega a la casa de Lot, allá no, Lot andaba afligido. Ni siquiera dice también que era el justo con su esposa, no dice el justo Lot. Ella no necesitaba de Dios. Si una mujer no busca de Dios, amado hermano, sea como sea, hermano, va a terminar siendo arrastrada y va a terminar arrastrando a sus hijos también. ¿Cristo vive? No solamente el hombre, aquí hay muchos problemas en nuestra sociedad ahora en estos tiempos modernos. A veces el padre vive con la mamá y a veces no. Pero a veces no soslaya cuando ya no somos cristianos y nosotros nos quedamos al frente. Si la mujer tiene que meter programas nuevos a sus hijos. Si es mujer y conoce de Dios, tiene que meterle programas de Dios a sus hijos. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? Aleluya. Gloria al nombre de Dios. El maligno inserta programas malos. Y no cree que nada más a la gente del mundo, también gusta cristiano. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Allá en los tiempos que estaba, los tiempos de Moisés, el nacimiento de Moisés, en el libro de los Éxodos, en el capítulo 1, habla cómo fue Faraón, fue persuadido por el diablo.
¿Para qué? Para aniquilar a todos los mil varones hebreos. A los demás no, puros niños hebreos. Mátalos, todos ellos. Faraón se levanta ahora como se levantó como muchos hombres a hoy de ciencia y gobierno, que están estipulando y están quedando bien lo que es el aborto. Sí está bien. Están votando a favor y hay gente que hasta se desgarra y va a manifestarse porque quieren asesinar niños. Son persuadidos por el diablo. Diputados, senadores y lo que sea, están persuadidos por Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Esto bien? Ahí quería aniquilar a Moisés. Quería aniquilar a Moisés. En el Nuevo Testamento a Jesucristo quiso aniquilar a Jesucristo, persuadió a Herodes. Quiso aniquilarlo. ¿Por qué el enemigo va a venir con todo contra tus hijos, hermano? Tienes que afirmar tus pies tienes en el Evangelio. Pues tú conoces de Dios, amado hermano. Tienes que afianzarte y pelear por tus hijos, porque son herencia de Jehová que te ha dado. Tú tienes que pelear, amado hermano, cuerpo a cuerpo y golpe a golpe contra el diablo, porque tú no estás solo. Jesucristo está contigo, Él te fortalecerá y obtendrá la victoria final, porque Él te ha hecho más que vencedor para pelear por tu familia. Pelear por lo que tienes, es tuyo. El diablo no puede tocar lo que es tuyo. Él tiene que huir cuando tú hablas en el nombre de Jesucristo. Tus hijas y tus hijos son de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Hay un mal programa. Hay un mal programa para el mundo. Aunque estés festejando el día del niño. Es como darle una píldora a un enfermo y al ratito otra vez el enfermo. Niños. El tiempo es un niño en la calle. Dice palabras que hace 30 años no se podía decir en el borracho, más borracho, perverso, todavía te cuidamos. Yo recuerdo que el borracho de Torocho le hacía, ay perdón, tapaba la boca. Decía una mala palabra y decía perdón. Pero hoy encuentras un niño de 3, 4 años haciendo una pelota y te la atraviesa y ves cómo te dice. Cristo vive, te recita en un ratito, todo tú te describes en un ratito. Pero ¿cuál es el programa que traen de su casa? Traen de su casa. Este programa lo traen de casita. Cristo vive. Porque oyen a quien oye, en casa a quien oye. Allá en su casa no oyen a los hijos. ¿A quién oyen en su casa? Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Nuestro ejemplo es un programa para nuestros hijos. Ellos van a tomar lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, lo que ellos les decimos. Gloria al nombre de Dios. Un jovencito es un niño, mi esposa lo llevó de 7 años. De 7 años. Llegó, estábamos en el centro allá por el Hogar Moderno, hace 3 años. 3 años solo sí. Llegó el niño de 6 años. 6 añitos, sus padres borrachos, la mamá, no lo sé, pero inconsciente, niño con zapatillas, de 6 añitos, sus zapatillas y su pantalón como torero, bien apretado, y como tipo blusita y sus labios pintados, niño, pues el niño, y le dijeron, oye, ¿por qué te viste así tu niño? Y se déjelo, es que así le gusta, ¿eh? ¿Cómo así le gusta así? Se cree niño. Pero es que quiere. Cristo vive. Está mal programando a su hijo. Mal programando a su hijo, no le ha enseñado que él es un varón. Él es un varón. Él no es niño. Él es un varón. Y él se retiró todavía sonriendo y el niño también. Y la mamá dice, ese problema, habla mi escritura. Así es. Dale por su lado a tu niño y verás. Dale por su lado y verás mañana qué te hace. ¿Vas a ver? Cristo vive. Dale por el lado a tu niño todo lo que él haga y verás lo que te va a hacer con el Señor. Cristo vive. Dice la palabra que la madre que es consentidora a su hijo cuando esté grande lo va a hacer llorar, lo va a hacer llorar. Y vergüenza le va a hacer. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. 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 Estaba viendo el periódico hace unos días. Y yo no sé si está que distinguir, pero yo te voy a decir lo que dice de todas maneras. Digo, el día del niño, vamos a hablar del día del niño. Aquí está
castigan a niños de primaria por intento de abuso sexual en Jalapa.